Dios les bendiga, amada iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? En Cristo, bendecidos. En Cristo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que el que esté en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. Pero solo todo aquel que está. ¿Y qué es estar en Cristo, hermano? Hemos estado viendo un poco, ¿verdad?, del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo nos habla de la posición que nosotros tenemos antes de Cristo y en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, a quien tú enviaste al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido que nosotros creamos en tu Hijo amado y lo tengamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, amado Padre eterno. En esta hora, bendito Dios Todopoderoso, te pedimos que tú nos limpies, nos purifiques y nos alimentes por medio de tu palabra, Padre Celestial, la cual nos redarguye, la cual nos instruye y nos capacita para toda buena obra. Sigue formando un carácter aprobado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y derrama de tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, te decía que el apóstol Pablo dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Entonces, estar en Cristo, hermano, es que tú has adquirido una nueva posición. Amén. Amén. Ahora, recordemos que en el huerto del Edén, hermano, el hombre tenía la posición de una esposa. ¿Sí? Esto es de acuerdo, hermano, a lo que dice Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios 11:3. ¿Ya estamos ahí? Dice el apóstol Pablo: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hay un orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón es la cabeza de la mujer. ¿Verdad? Cuando la Escritura habla de cabeza, hermano, se refiere a que nosotros tenemos que estar sujetos a alguien. ¿Sí? Cristo se sujeta al Padre. Cristo sigue las instrucciones del Padre, obedece al Padre. El varón se sujeta a Cristo, obedece las instrucciones de Cristo, ¿sí? Y la mujer se sujeta a su marido, al esposo. Amén. Amén. Pero hay que saber distinguir esta parte, hermano. ¿Qué es sujetarme? Porque muchas de las veces, hermano, el hombre quiere que la mujer haga lo que él dice. No, está mal. ¿Sí? Amén. Y eso, hermano, no debe de ser. Porque en Cristo nosotros venimos a una libertad. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, tú vienes a ser libre de toda atadura, de toda adicción, del alcoholismo, de la drogadicción.
lo tenga, ¿sí? Como mi todo, que yo lo obedezca, que yo haga su voluntad. Amén. Entonces, en el huerto del Edén, hermano, nosotros veíamos la vez pasada, que el hombre tenía la posición de una esposa. Cuando yo me refiero a hombre, hermano, o cuando la Biblia se refiere al hombre, se refiere a la creación de Dios. Acuérdate que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la edificó del hombre, de la costilla del hombre hizo a la mujer. Entonces, en el huerto del Edén, el hombre tenía la posición de una esposa, porque el hombre vivía sujeto a Dios, el hombre vivía en obediencia a Dios, hasta que él comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, hermano, el hombre, ¿sí?, decide ya no obedecer más a Dios, se independiza de Dios y ya no lo tiene como su primicia. Ahora el hombre es su propio Dios. ¿Sí? Entonces deja la posición de una esposa y se convierte en un marido. Nosotros veíamos que el marido, hermano, ¿sí?, se somete conforme lo que dice Pablo, el marido se somete a Cristo, el hombre, ¿sí? Pero en este caso, en el caso del huerto del Edén, el hombre cuando come del árbol de conocimiento del bien y del mal ya no se sometió a nadie. Él era su propia cabeza, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está, y esta palabra de está, hermano, significa que tu posición anterior ha cambiado. Conforme a lo que dice Pablo ahí en Romanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la posición. Yo te decía el otro día, tú estás sentado ahorita, tu posición es una posición que estás sentado. Si tú te pones de pie, tu posición cambia. ¿Sí? Entonces, nosotros en Adán, hermano, estábamos posicionados en una condición de muerte. Pero cuando dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que mi posición anterior ya no es más. Quiere decir, todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir que Dios va a empezar a trabajar en mi interior, me va a empezar a transformar. ¿Sí? Para que yo vaya adquiriendo el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Dios, hermano? Porque Dios tiene un carácter. Así como tú tienes un carácter, Dios tiene un carácter. Y dice Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, paz, fe, gozo, mansedumbre, bondad, benignidad, templanza. Entonces, esas características, hermano, es el carácter de Dios, el cual nosotros podemos ver en Cristo y el cual es el carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona que la nueva creación, que las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, se refiere a una nueva creación.
a un nuevo hombre que está siendo regenerado. ¿Qué es ser regenerado? La palabra regenerado, hermano, significa volver a su estado original, algo que se descompuso, algo que se echó a perder. Es vuelto a su estado original. Amén. Entonces, por medio de la vida, por medio de Cristo, Dios te vuelve, Dios te regresa a tu estado original. Porque acuérdate que el hombre se descompuso, se corrompió cuando comió de ese árbol. Dice que el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Y el pecado, hermano, no es otra cosa más que la naturaleza de Satanás. Satanás tiene un carácter. ¿Sabes cuál es el carácter? Ya te mencioné el carácter de Dios, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Pero también en Gálatas 5 te habla de las obras de la carne: fornicación, adulterio, iras, contiendas, pleitos, celos, orgías, herejías, borracheras, enemistades, pleitos. Entonces, ese es el carácter de Satanás. Esos son los frutos, ¿sí?, del carácter de Satanás, el cual tú lo has conocido como pecado. Amén. Déjanos oír, hermanito, por favor. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que en el huerto del Edén aquel hombre se contaminó, Adán se corrompió y se convirtió en el viejo hombre, en un viejo hombre. Viejo no porque haya envejecido, sino su condición fue vieja, nuevo viejo, ¿verdad? Entonces, la posición del viejo hombre, hermano, por causa de sus delitos y pecados, era la de un esposo que se independizó de Dios, que ya no tuvo a Dios como su primicia, que ya no lo tomó en cuenta, ¿sí? Y eso lo llevó a la perdición. Entonces, la posición del nuevo hombre regenerado es la de una esposa genuina. Amén. ¿Por qué? Porque debido a que la regeneración restaura nuestra posición original, nosotros nos convertimos en la esposa. Dice la Escritura que Cristo viene por su novia para casarse, ¿sí?, para convertirla en una esposa. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparando a la novia. En estos tiempos, hermano, el Señor está preparando a la novia para venir por ella y llevársela. Amén. Entonces, todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva creación. ¿Por qué esto es posible? ¿Por qué nosotros podemos posicionarnos como una nueva creación? El motivo es porque mediante la muerte de Cristo, hermano, en la cruz, dice la Escritura que todas las cosas viejas de la carne pasaron y ahora son hechas nuevas. Es decir, que entonces nosotros somos transformados por medio de la resurrección de Cristo. No hay otra cosa, hermano, en el mundo. Mira, una cosa es que tú tengas un cambio, ¿verdad? Puedes cambiar tus ¿cómo se dice? Puedes cambiar tus gustos, puedes cambiar tus hábitos. Son cosas que tú puedes cambiar. Si comes mal, puedes cambiarlo y puedes empezar a comer
algo que está en ti, que tú puedes hacer, ¿sí? Pero tu manera de ser, hermano, esa tú no la puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a la gente, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Porque eso es algo, hermano, que solamente se puede llevar a cabo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, no viene a cambiarte. Él viene a transformarte. A hacer todo nuevo nuevamente. Es como cuando alguien está haciendo algo y... ¿Te acuerdas cuando ibas en la primaria? Que te ponían a trabajar con la plastilina, a hacer monitos. ¿O quién hizo monitos con plastilina? ¿Quién jugaba con la plastilina? Hacíamos monitos y cuando el monito quedaba mal, lo deshacíamos y lo volvíamos a hacer. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú, hermano, eres puesto en las manos de Dios, Dios te hace nuevo. ¿Sí? Dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió, hermano, cuando Cristo muere en la cruz? Él murió para que la posición, para que ese viejo hombre fuera crucificado juntamente con él. Dice la Escritura que Él murió por nuestros pecados. Amén. Murió para que mi condición fuera crucificada. Entonces, Romanos 6:6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, terminado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Eso está en mí, en mi voluntad, porque Dios depositó en ti y en mí una voluntad. Y si tú ya no quieres seguir viviendo, si tú ya no quieres seguir sufriendo, está en ti que tomes la decisión y le entregues tu vida, y le entregues tu adicción, y le entregues tu vicio, y todo lo que te está matando, todo lo que te está haciendo daño, que se lo entregues a Cristo. Amén. Porque solamente Él te va a poder sacar de esa condición en la cual tú te encuentras. Amén. Solamente Él puede hacer que nosotros dejemos de ser esclavos del pecado, dice. Amén. Entonces te das cuenta que cuando una persona tiene alguna adicción, no es un vicio, hermano, esa es una esclavitud a la cual tú estás atado, tú vives, es una esclavitud espiritual. Amén. Que voy a ir a terapia, que voy a ir a AA, que voy a... No, hermano, tienes que venir a Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Amén. Para que Él te haga libre, para que Él te restaure, para que te haga nuevo en tu interior. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo menciona ahí en Romanos 6:6. Todo aquel, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que no sirvamos más al pecado. ¿A quién servíamos antes? Al pecado, hermano. A Satanás. Una persona, hermano, que sirve al pecado, sirve a Satanás. No necesariamente necesitas andar haciendo brujería, allá hechicería para servir a las tinieblas. Una persona que anda de mujeriego sirve a Satanás.
Un mentiroso sirve a Satanás, Amén. etcétera. Entonces, el apóstol Pablo, al mencionar que el viejo hombre fue crucificado, en otras palabras está diciendo que este viejo hombre ya murió en la cruz, ya murió. Entonces ya no tiene por qué vivir más, ya no tiene por qué vivir más ese viejo hombre. Amén. ¿Sí? Si el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, ya no debe de vivir. Amén. Ahora, el viejo hombre en el libro de Romanos, en el capítulo 7, es tipificado como el primer marido. Pablo habla de dos maridos. Y fíjate cómo lo expresa. Fíjate la tipología que utiliza Pablo. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: porque la mujer casada, acuérdate que nosotros estábamos casados con el pecado. Ahora estamos casados con Cristo. Amén. Dice, entonces nosotros somos la mujer. Amén. Amén. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así que si en vida el marido se une a otro varón, así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. Entonces, la mujer, nosotros teníamos un marido, el pecado. Pero cuando este marido muere, con la venida de Cristo, con su muerte, con su crucifixión en la cruz, este marido murió, porque nosotros fuimos crucificados juntamente con él. Quiere decir que entonces nos podemos volver a casar, ahora ya con Cristo. Una persona que sirve a Dios y sirve al diablo es adúltero, porque tiene dos maridos. No puede servir a dos amos. Dice, porque con uno vas a quedar mal. No puede servir, dice la Escritura, no puede servir a Dios y al dinero. Porque vas a amar más a uno que a otro. Entonces, por eso dice ahí en Éxodo 20 que Dios es un Dios fuerte y es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte que tú ames más a tu esposa, a tu esposo, a tu familia que a Él. Él no comparte que ames más tu trabajo que a Él. Es celoso. Entonces, vemos que Pablo, al hablar de un primer marido, se refiere a la posición del viejo hombre. ¿Sí? Amén. A esa posición. Todos fuera de Cristo teníamos esa posición de marido. Ahora, cuando Pablo habla de un segundo marido, entonces se refiere a la nueva posición que nosotros adquirimos en Cristo, a la posición de regenerados. Ahora ya fuimos justificados, ahora nos convertimos en la esposa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjate bien, hermano, aquí viene algo en lo que tenemos que prestar mucha atención, porque este es el problema de todo creyente. Mira, hermano, a nosotros nos han enseñado que nuestro principal enemigo es Satanás, ¿verdad? Amén. Y tanto nos lo hemos creído, hermano, ¿sí? Tanto lo hemos creído que
Cuando algo pasa, cuando algo sucede, cuando yo fallo, yo le echo la culpa al diablo. Si yo tengo un tropiezo, es que el diablo me hizo tropezar. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro que cuando nosotros somos tentados no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dice que si nosotros somos tentados es por nuestras propias concupiscencias. Amén. Pero también dice la Escritura, hermano, que dentro de nosotros, es lo que dice Pablo en Romanos 7, dentro de nosotros, hermano, existen 3 leyes. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, es importante que nosotros sepamos que cada creyente que viene a Cristo después de ser salvo tiene 2 posiciones. ¿Sí? El viejo hombre y el nuevo hombre. El apóstol Juan decía: es necesario que yo mengüe, que el viejo hombre, que esa posición disminuya, para que él crezca, para que el nuevo hombre, para que Cristo crezca dentro de ti. Entonces, tenemos 2 posiciones, hermano. Esto quiere decir entonces que todo el tiempo en tu interior va a haber una batalla espiritual. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Vive en el Espíritu para que no satisfagas tus deseos. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Entonces, cuando tú tienes algún deseo, hermano, el Espíritu siempre se va a oponer. ¿Sí? Es como cuando tú tiras para acá y por allá se opone tu esposa y tira por otro lado el esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera de protegerse, hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos algún deseo, el Espíritu siempre se va a oponer para que no caigamos en él. Dice que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. Quiere decir que en mi interior hay una guerra espiritual. Entonces, mi carne, hermano, que aún sigue permaneciendo en mi interior, todo el tiempo me va a decir: no vayas a la iglesia. Mi carne va a hacer que yo me amanezca así como que, ay, traigo diarrea, ay, yo no voy a ir. Pero el Espíritu te va a decir: no, vámonos. Necesitas alimentar tu espíritu. Entonces, a lo que quiero llegar es: nuestro principal enemigo, hermano, se encuentra dentro de nosotros. ¿Sabes lo que es la carne? Dice Pablo: porque el espíritu es contrario a la carne. ¿Sí? Y más abajo, y más adelante, Pablo, ¿cómo te lo explico, hermano? Porque el espíritu es contrario a la carne. El espíritu y la carne, hermano, Pablo las presenta como 2 personas diferentes que habitan en tu interior. ¿Sí? Y más adelante Pablo menciona las características de cada una de ellas. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne. ¿Cómo es el
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que todas esas cosas mencionadas, las obras de la carne, no es otra cosa más que la vida de Satanás, el pecado. Dice Pablo, el pecado que habita en mí. Y ese pecado, hermano, todo el tiempo va a ser contra lo que yo tengo, o sea, contra mi carne, es contra lo que yo lucho. No estás luchando contra espíritus. La naturaleza de Satanás, hermano, está dentro de nosotros, las obras de la carne. Y eso es lo que nosotros todos los días tenemos que vencer. ¿Cómo lo vas a vencer? Por medio del Espíritu. Por eso Dios depositó su Espíritu Santo en ti y depositó su carácter. Amor, paz, ¿sí? Ahora, cuando nosotros venimos entonces a Cristo, ya tenemos dos posiciones, la del viejo hombre y la del nuevo hombre, porque la carne sigue estando en mí. Amén. Pero nos trasladamos de un estado a otro, de un estado de muerte, ¿sí?, a un estado de vida. Pero tenemos dos posiciones. Cambiamos de estado, pero nuestras posiciones siguen estando dentro de nosotros. De mí depende entonces si vivo en la carne o si vivo en el Espíritu. Por eso es importante que nosotros, hermano, empiecemos a adquirir hábitos espirituales. Leer la Biblia, orar, congregarme, vivir en comunión con los hermanos, vivir en comunión con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, dos posiciones entonces. Fíjate el Señor Jesús cómo maneja este tema. Mateo 9, 16 y 17. Dice el Señor Jesús que nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. ¿Sí? Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se hace peor la rotura. Y luego dice, versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se estropean. Sino que echan el vino nuevo en odres nuevos y así ambos se conservan. Para que el vino celestial, es decir, el Espíritu Santo, pueda venir a tu vida, tú tienes que entender la nueva posición del nuevo hombre. Porque si no, va a pasar aquí lo que dice, se va a reventar el odre, se va a tirar el pedazo de trapo y se va a reventar. ¿Sí? Entonces, tú te das cuenta que nosotros tenemos entonces dos posiciones, el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahora, el viejo hombre no solo encierra nuestra posición, también encierra nuestra religiosidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y eso es lo que Dios tiene que transformar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como el viejo hombre éramos el esposo, como el nuevo hombre somos la esposa. Porque la esposa se sujeta, dice, ¿a quién? A su marido. Entonces nosotros como esposa nos sujetamos a nuestro marido. ¿Quién es nuestro marido? Cristo. Cristo. Tenemos que vivir sujetos a Él. Amén.
Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice Pablo, porque yo por la ley he muerto a la ley. Eso está medio confuso, ¿no? ¿Cómo que yo por la ley he muerto a la ley? A fin de vivir para Dios, dice. Porque yo por la ley he muerto a la ley. Romanos 7 te habla de 3 leyes: la ley del pecado, la ley de Dios y la ley de la muerte, de la vida. Entonces, dice, porque yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, hermano, ¿estamos muertos o estamos vivos? Vivos. ¿Vivos? ¿Somos 2 personas o somos una? ¿Tenemos 2 posiciones o tenemos una? ¿Sí? Vivimos en 2 estados, hermano. ¿Sí? Distintos. Uno es mi viejo yo y el otro es mi nuevo yo. Amén. Porque ese viejo hombre sigue estando dentro de ti. Ese viejo hombre, hermano, a veces te dice, vamos a echarnos unas. Ese viejo hombre a veces se quiere revelar, hermano, y le quiere contestar a la esposa y la quiere ofender. O viceversa. Ese viejo hombre de repente quiere echar mentiras. De repente quiere transear a la gente, ¿verdad? O robar. O ver a las muchachas allá, Entonces, pero el nuevo hombre, hermano, no lo quiere hacer. El nuevo hombre no quiere tomar ya. Pero el viejo dice, sí, hombre, vamos a echarnos unas, y el nuevo le dice, no, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén, gloria a Dios. Dice Pablo, dice Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces el apóstol Pablo hacía lo que no quería hacer. Su viejo hombre vivía, pero el nuevo hombre no quería vivir. El nuevo hombre quería vivir y el viejo hombre no quería vivir, pero al final de cuentas terminaba viviendo el viejo hombre. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo ya era una persona conversa que andaba con todo llevando el evangelio. Y él decía, si hago algo indebido, ya no lo hago yo. Es ese viejo hombre que sigue estando dentro de mí, el que está haciendo las cosas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Entonces te das cuenta cómo dentro de Pablo había una lucha, una batalla. Dos posiciones, el viejo hombre y el nuevo hombre luchando, ¿sí? Por vivir. Y eso nos sucede a cada uno de nosotros. Estamos en Cristo y a veces dice el viejo hombre, hoy no vayas a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y el nuevo hombre dice, no, vámonos. Entonces, el viejo hombre, hermano, el yo, dice Pablo que tiene que morir para que el nuevo pueda vivir. Para que el nuevo hombre pueda vivir, el viejo hombre se tiene que negar. Tú tienes que negarte, hermano, a ti mismo. Por eso dice Jesús
Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate. Tengo ganas de pelear, niégate. Y a veces, ¿cómo cuesta trabajo, hermano? ¿Cómo cuesta trabajo? Entonces ese viejo ha muerto. Ese viejo hombre ha muerto. ¿A qué ha muerto? ¿A qué murió el viejo hombre? Conforme a lo que dice Gálatas 2:19, a la ley. Fue a lo que murió. Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley he muerto a la ley. Entonces el viejo hombre murió a la ley. Bajo la ley nosotros teníamos una obligación. Teníamos una relación con la ley, y cuando nosotros morimos a la ley, esa obligación termina. Amén. Entonces, como viejo hombre yo estoy muerto, pero como nuevo hombre estoy vivo. Fui vivificado. Dice Gálatas 2:19 y 20. Porque yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Ya no vivo para la ley, ahora vivo para Dios. Ahora vivo. Es por eso que Pablo decía: para mí el morir el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo vivía para Dios. ¿Sí? Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, no dice en el espíritu, ojo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando la carne se quiera rebelar y quiera vivir la carne, hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ahí está la clave, dice Pablo: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando la carne se quiera rebelar, hermano, tienes que vivir en la fe. No por la fe, en la fe. ¿Sí? ¿En la fe en quién? En el Hijo de Dios. Amén. Entonces, podemos ver que Pablo revela que el hombre que ha venido a Cristo vive en dos estados. Todo creyente vive en dos estados o en dos posiciones: el viejo y el nuevo hombre. Amén. Ahora Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice: así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. Era lo que explicaba lo de los dos maridos. Moriste a la ley para unirte a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pues si yo quiero llevar fruto para Dios, hermano, necesito tener a Cristo como mi marido. Necesito unirme. Cuando las personas, dos personas se casan, una pareja, hombre, mujer, se unen. Entonces, nosotros, hermano, a través del bautismo, estamos uniéndonos a Cristo. ¿Sí? Nos estamos casando con Él, nos estamos uniendo. ¿Por qué tenemos que unirnos a Cristo? Para poder llevar fruto para Dios. No podemos agradar a Dios, hermanos, si no nos unimos a Cristo. Es imposible.
fíjate lo que dice Pablo, así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro. Aquí nosotros entonces estamos viendo que por un lado fuimos sepultados, pero por el otro lado nos casamos, ¿sí? Para yo poderme casar con Cristo, primeramente necesito morir, ¿sí? Pero morir con respecto a mi viejo estado, a mi vieja posición. Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, ahora ya estamos en Cristo, ¿verdad? Pero dice que cuando nosotros estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. O sea, la vejez de la letra es: no sirvas más a la ley, en otras palabras. Ahora sirve en la novedad del Espíritu. Amén. Entonces, Pablo en el versículo 5 habla de lo que nosotros éramos antes. Y en el versículo 6 habla de lo que somos ahora. Amén. Ahora, dice Pablo, estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Ya quedamos libres de la ley, hermano. Amén. Cuando estábamos en la carne, éramos el viejo hombre, éramos el marido y servíamos a la ley. Pero ahora que fuimos muertos al viejo hombre y que adquirimos una nueva posición, la de la nueva creación, fuimos liberados de la ley y nos convertimos en la esposa. Y entonces tenemos que vivir como es digno del llamamiento por el cual fuimos llamados. ¿Para qué fuiste llamado? Dice Pablo que hemos sido llamados a vivir en santidad. Amén. ¿Sí? Y vivir en santidad, hermano, es que tú vivas a Cristo todo. Amén. Amén. Que lo vivas. Gloria a Dios. Sí, ya hemos conocido mucho, ya sabemos mucha Biblia, a lo mejor no sabemos bien tantos versículos de memoria, pero ¿de qué sirve si no lo vivimos? Amén. Entonces hay que vivir a Cristo, hay que vivir la palabra de Dios todos los días. Amén. Eso es vivir en santidad. ¿Sí? Acuérdate que la palabra de Dios nos santifica, nos limpia, nos purifica. La vida de Dios, el Espíritu Santo, todos los días nos está santificando. ¿Sabes lo que es ser santificado? Que Dios todos los días, hermano, por medio de los procesos, te va limpiando. Porque en nosotros todavía hay suciedad. A veces de repente quiero ser celoso. Aún todavía no se corta desde la raíz esa suciedad. Son ejemplos, Entonces, Dios todos los días a través de los procesos me santifica, me está limpiando, está quitando de mí, está transformando mi carácter. Eso es ser santificado. ¿Sí? Amén. La santidad ya la tenemos porque ya tenemos a Cristo.
Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A quiénes se los dio? A los creyentes, a todo aquel que cree en Él. Entonces, si tú creíste en el Hijo de Dios, Dios te lo dio. Ya tienes la santidad, Dios ya te dio la santidad, tienes su vida. Ahora necesitamos ser santificados todos los días, necesitamos limpiarnos, pero ahí es donde entra la parte que a mí me corresponde de cooperar. Porque si yo no quiero, mira hermano, cuando Dios redarguye mi espíritu en alguna área que yo estoy mal, ya me di cuenta, pero si yo no quiero cambiar en esa área o ser transformado en esa área, Dios no va a hacer nada. Pero una vez que tú ya te diste cuenta en que estás mal y Dios redarguye que necesitas en esa área cambiar, tienes que cooperar con Dios. Aunque tú sepas que van a venir pruebas a tu vida, tienes que cooperar con Dios, porque si no, no va a haber una transformación. Amén. Amén. Pues vamos entonces a ponernos de pie, vamos a dar gracias. Hermano, apóyanos con la oración, hermano Chame. Bueno, ¿cuánto le damos gracias a Dios por la palabra que acabamos de recibir? Dios es grande, delante de los ojos de Jesús. El día de hoy aquí estamos retroalimentando a nuestro espíritu. Entonces, dice la Biblia del profeta Isaías que Dios nos pone delante de todos los días dice la palabra de Dios que delante de Él nos pone todos los días el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Uno decide qué escoger. Entonces, el día de hoy somos libres y Dios nos está limpiando, nos está purificando. Al menos hasta el día de hoy yo creo en el Señor Jesucristo, de donde me sacó a mí, de donde yo vengo. El proceso que estoy pasando no ha sido fácil, pero estoy de pie porque he doblado mis rodillas y le he pedido al Señor que Él es el único que tome el control de mi vida. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios en esta tarde por lo que Dios nos acaba de hablar, nos acaba de instruir, nos acaba de dar dirección, nos acaba de decir qué es lo que debemos de hacer. Ya conocimos lo que fueron las leyes, la ley del Espíritu, lo que es el carácter de Dios, la ley de Satanás, la fornicación, el adulterio. Entonces, el día de hoy que Dios haga y forme nuestro carácter a su modo y a su voluntad de Él, ¿verdad? Amén. Cerremos nuestros ojos y tenemos nuestro rostro, ¿verdad? Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, en esta tarde, Dios, delante de ti, Señor Jesús, levantamos esta oración, Señor, hasta tu tercer cielo, Señor Jesús, creyendo, Dios, que el día de hoy, Señor Jesucristo, ponemos todas nuestras cargas en tus manos, Dios, todos nuestros problemas, Señor Jesús. Tú conoces cada uno de nosotros, Dios, nuestras enfermedades, tú conoces nuestra soledad, nuestra tristeza, todas aquellas emociones, Señor Jesús, nuestros defectos, Padre mío. Que seas tú limpiándonos con tu sangre poderosa en el nombre de Jesús, Dios. Bendice, Dios, a cada una de estas familias, Señor Jesucristo. Bendice, Dios, a los que están enfermos, Dios. Sánalos, Dios, por tu sangre, por tus llagas fuimos sanados, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, yo te doy gracias por mi vida, Dios, por tenerme de pie, Dios, por seguir creyendo en ti, Señor Jesús. Porque tú lo que empiezas lo perfeccionas, Señor Jesús. Te doy gracias, Dios, por la vida de mi familia, Dios, por la vida de aquella familia, Dios, que aún el día de hoy no estamos todos completos, Señor Jesús. Pero creemos, Dios, que en el nombre de Jesús, Dios, que a cada paso que demos, te llevamos en nuestro corazón, Dios. Te damos gracias, Dios, por la vida de nuestro pastor Alberto, Dios, que tú le pusiste un carboncillo abajo de su lengua, Señor Jesús, que se ha usado, Dios, no hoy, sino para toda la vida, Señor Jesús. Que los caminos de Dios, Señor, son perfectos y rectos ante los ojos tuyos, Señor. Sabemos que a veces la desesperación nos gana, el miedo, el temor, todo lo que traemos, Señor, pero todo te lo ponemos en tus manos, Dios, porque creemos en ti, porque buscamos un Salvador, Dios, y el día de hoy estamos aquí, Señor. Que la mejor decisión fue haber venido a escuchar la palabra de Dios, Señor Jesús. Te
Te damos gracias por esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a